Bueno, me da mucho gusto presentarles y creo que va a ser de suma importancia la plática que tengamos ahora con el maestro Javier Darío Ríos Castillo, psicólogo, con una maestría en adicciones, es psicoterapeuta también, pero además es consejero telefónico en emergencias. En atención en crisis. En atención en crisis del Centro de Integración Juvenil. Me da tanto gusto que vengas con nosotros, gracias, porque de verdad es que estamos en crisis. A ver, hoy algunos amanecimos más tranquilos, algunos hasta nos arreglamos un poquito más, ¿no? Pero en general estamos en crisis. Ayer estaba con unos amigos que me decían, tengo tantas ganas de llorar, pero al mismo tiempo no puedo, no duermo, todo el tiempo estoy volteando para todas partes, sintiendo que va a sonar la alarma, y en general decía, igual, creo que todos estamos igual. Se habla mucho de un trastorno o de un síndrome postraumático. Estrés postraumático. ¿Estamos viviendo un estrés postraumático? Muchas gracias primero por la invitación. Yo creo que estos son espacios necesarios para poder informar a la población. En un primer momento, quiero decirle a todas las personas que están en televisión, que nos están viendo actualmente, estos síntomas de no poder dormir, tener dificultad para estar tranquilo, emociones como llorar, estar enojados, estar experimentando mucha ansiedad, de verdad, son completamente normales para esta situación. Nuestra vida, muchas personas que estuvieron o vivieron inclusive el terremoto, el sismo del 19 de septiembre, en plantas altas, en edificios que inclusive ahora ya no son habitables, estuvieron en peligro su vida. Entonces, es normal, nuestro sistema nervioso está preparado para tener una respuesta de este tipo, de protegernos completamente. Por eso no será raro las personas, inclusive nosotros, que un pequeño movimiento ligero que no está preparado, un sonido fuerte, un recuerdo rápidamente nos pone en una tensión muy grande, ¿no? Y quizás esta presión de querer regresar a la normalidad, presionarnos, eso no puede ser tan saludable, o a veces no va a ser tan saludable si no dejamos primero que nuestro sistema nervioso alcance otra vez esa normalidad. Digo, también el sábado pasado vivimos algunas personas otra alerta sísmica, y eso pues claro que también va a poner otra vez en acción nuestro sistema nervioso, nuestra capacidad de protegernos. Ahora, respecto a esto del estrés postraumático, no. Las personas, al menos por el sismo del 19 de septiembre, no hay persona en este momento que pueda estar experimentando un síndrome o un trastorno de estrés postraumático. ¿Por qué? Porque si estos síntomas actualmente son normales, van a ir bajando conforme pase la semana. Como bien acabas de decir, hay personas que, bueno, nos vestimos un poco mejor, ya estamos recuperando un poco del ánimo, pero conforme pase el tiempo, si estos síntomas de ansiedad, de preocupación, no se reducen, entonces ya estaríamos hablando de un trastorno de estrés postraumático. Tendremos que esperar inclusive un mes, y no es que uno pueda decirse, bueno, ya lo tengo, tiene que ir por un profesional de la salud mental. Ok, a ver, dices que algunas personas que algunas personas estuvieron en peligro de muerte. En realidad, creo que todos estuvimos en peligro de muerte, porque a final de cuentas cualquier estructura, ahora lo vemos, y si comparamos con el 85, lo que pasó, y vemos cómo se comportaron unas estructuras y cómo se comportaron otras, ¿no? En realidad es que cualquier cosa pudo haber pasado. Claro. Esto fue espantoso, simplemente algo nunca visto, nunca experimentado, muy difícil, muy difícil. Claro, definitivamente. Sí creo también que vivimos dos formas de ver o de experimentar este terremoto. Quienes de todas maneras lo sintieron, estaban en un lugar seguro, pero no han salido de esa zona, digamos, tal vez de una colonia donde no pasó nada, y únicamente ven las cosas por la televisión, que ya es lo suficientemente horrible, ¿no? Porque es cerca de tu casa. Y las otras personas que estábamos donde se llevó a cabo, no sé, donde se cayeron los edificios, o quienes perdieron personas, o quienes perdieron sus casas, sus bienes y todo. Pero de ahí en fuera creo que es generalizado, ¿no? La sensación de estuve en peligro y tengo mucho miedo porque esto puede volver a suceder. Porque lo tenemos claro, o sea, podría volver a suceder, ¿no? No estamos libres de eso. Ahora, ¿cómo vamos reaccionando? Es lo que es muy interesante, porque lo que vemos es que
casi todo el mundo está reaccionando de la misma manera. Al principio sin comer, sin tomar agua. Así es. ¿Verdad? Hemos escuchado también testimonios de personas que dicen, es que simplemente llevo 4 o 5 días que no he podido ni siquiera tragar un traguito de agua, ¿no? La mayoría de las personas bajamos de peso, porque igual entre que corrías y no comías, etcétera, ¿no? En este momento muchas personas hemos enfermado, ¿no? Ya sea porque nos mojamos con la lluvia o porque ha estado haciendo frío. También. Platicaba ayer con Mariam Luzcan, que es colaboradora nuestra y se dedica a recoger perros y buscarles un hogar. La sacaron de su casa, o sea, la desalojaron con 35 perros y toda esta semana estuvo durmiendo en un estacionamiento al aire libre, con el estrés de no tener comida, no tener casa, no tener croquetas para los perros, etcétera, etcétera. Entonces dice que ayer, que por fin encontró una casa y pudo dormir en una cama, en ese segundo se enfermó, ¿no? Es como, estoy dejando ir todo y me enfermo. Claro. Entonces, bueno, reacciones más fuertes, reacciones menos fuertes, pero un estrés generalizado. Entonces nos explicas, no es postraumático. No, no es postraumático en este Entonces, momento. lo que tenemos ahorita es un estrés agudo. agudo. Se le conoce como trastorno de estrés agudo a estas reacciones normales esperadas ante una situación límite, ¿no? Como tú bien dices, hay personas que si bien experimentaron el terremoto como un peligro de muerte en una estructura que tal vez tenía todas las medidas de seguridad necesarias, a otras personas que perdieron muchas cosas, ¿no? A estas personas se les necesita dar apoyo en este momento, porque sí, claro que tienen que pasar por otros temas de salud mental, por ejemplo, el duelo, la pérdida de muchas cosas, inclusive de la casa, de un trabajo, de un lugar de trabajo, inclusive de un familiar, o el que tú te enteres de que una persona cercana perdió un familiar, te va a impactar emocionalmente. Claro. Por eso el presionar, y esto es una opinión, es el presionar o el pensamiento de ya, ponte a trabajar, ya salgo, ya no te pasó nada, adelante. Creo que esos son ese tipo de pensamientos que pueden provocar más problemas de salud mental que el mismo sismo, porque te están obligando a estar en un estado emocional en el que tú todavía no estás, ¿no? Que es el de ya me recuperé, ya. Hablaba mucho con personas que veían los acontecimientos del sismo y estaban muy deseosas de salir a trabajar, de salir a ayudar, de levantar escombros, un centro de acopio. Pero ellas mismas se sentían culpables de no poder hacerlo y de decir, bueno, es que quiero, pero no sé, algo me detiene, no me siento tranquilo, estoy cansado. Entonces creo, y esto lo hablábamos con otros compañeros psicólogos, es qué valioso es que tú te estés cuidando en este momento. Claro. Que identifiques tus emociones, que digas y aceptes, no estoy en un momento para poder salir, pero eso no quiere decir que no esté cuidando a más personas. El que me cuide está también ayudando a que mi mamá, que mi papá, que mis familiares, que mis amigos empiezan a generar este bienestar que se necesita para ahora sí en un segundo momento regresar a la normalidad, por así decirlo. Qué interesante esto que estás diciendo. Este tema de la culpa lo hemos sentido la mayoría de una o de otra manera, pero si nos permiten, hacemos una brevísima pausa y regresamos a platicar con el maestro Javier Darío Ríos Castillo. Estamos hablando del trauma que hemos sufrido todos, pero vamos a hablar también de algo que tiene que ver con las adicciones. Claro. Regresamos en un momentito. Estoy platicando esta mañana y de verdad es un tema que nos conviene a todos escuchar con Javier Darío Ríos Castillo. Él es psicólogo, psicoterapeuta, maestro con una maestría en adicciones, pero además también es consejero telefónico en casos de crisis, en centros de integración juvenil. Así que tu presencia de verdad es para nosotros en este momento como una especie de bálsamo para el alma, porque necesitamos entender muchas cosas. Estábamos hablando de la culpa que muchos hemos sentido en algún momento de esta emergencia, o por no haber ido a cargar escombros y salvar gente, o por no haber llevado en tiempo un donativo, o por haberte querido desconectar y decir, me voy a poner a ver una telenovela o lo que sea con tal de que se me olvide un poquito lo que está pasando. ¿Por qué nos viene esta culpa? La parte como central de esto sería ver los esfuerzos de las otras personas, que podamos reconocerles.
si pudieron ayudar, estar en ese momento, poder hacer algo por la otra persona, entonces, qué bueno que ellos hayan tenido esta fortaleza o esta capacidad de en ese momento dejar de lado sus emociones, su miedo y poder ayudar. O sea, reconozcámoslos, qué bueno, qué valioso que haya personas en esta sociedad porque las necesitamos. Pero también están las otras personas que en el momento, por situaciones, causas diferentes, no se tienen la misma fortaleza para responder de la misma manera. Entonces uno empieza a hacer comparaciones. Bueno, es que ellos estuvieron y se lastimaron y buscaron y trasnocharon. Y uno está como en esta comodidad. Pero claro que en los dos, tanto las personas que ayudaron como las que están en este momento, tal vez en un momento de seguridad, las dos tienen esta profunda necesidad y aspiración de poder ser útil para el otro. O sea, todos querían ayudar, todos. Pero sí es cierto, las personas que se quedan aquí porque, como decía, las diferentes causas, emocionalmente no estaban preparadas. No quiere decir que no lo vayan a estar en un momento. Pero sí hay que respetar que nuestro organismo, nuestra mente, está trabajando en diferentes velocidades y que en algún momento, claro que podremos ser de ayuda. ¿Sabes claro qué que podremos pensaba? ser útiles. Que algunas personas, por ejemplo, estás joven, estás fuerte, ¿no? Estás lleno de energía, traes tus botitas, traes tu casco y dices, yo voy a salvar vidas, ¿no? Y otras personas, pues, o se nos cayó nuestra casa, o teníamos hijos que cuidar y no nos Exacto, podíamos muy ir a bien, sí. exponer, o teníamos papás que cuidar, ¿no? Y tampoco nos podíamos ir a exponer, o simplemente nos tocó a nosotros, ¿no? Y nos quedamos de repente sin nada, y también es válido, ¿correcto? Claro, creo que hay un problema de fondo que es, pensamos que todos tomamos decisiones desde el mismo lugar cuando no lo hacemos, como tú dices. O sea, una persona que toma la decisión de no ir, una persona que a lo mejor va a decir, a lo mejor porque es egoísta, a ver, no están en la misma condición. Como tú bien dices, hay personas y familia que tienes que cuidar y la otra persona está tomando la decisión desde, ya encontré a mi familia, todos están bien, soy joven, tengo fuerza, voy a ayudar en ese momento. Entonces, en esta cuestión de la culpa, que también es uno de los posibles síntomas que puede después de un tiempo derivar en algo, parte del trastorno de estrés postraumático, sí tiene que ver con esta necesidad de haber querido hacer algo diferente, ¿no? Si la persona en este momento, y como sociedad y como personas, podemos entender que somos diferentes entre todos, que todos manejamos la emergencia en ese momento de maneras distintas, entonces podemos ser un poco más flexibles con nosotros mismos y con los otros, ¿no? Es decir, si esa persona pudo ayudar, reconozcámoslo. Claro. Estemos ahí cuando esa persona de otra vez sí necesite ayuda para sus heridas, inclusive para su acompañamiento emocional. El estar en una situación donde están sacando escombros, hay un peligro latente también de riesgo de vida, tampoco va a ser fácil y en el mejor de los casos esperemos que no deje secuelas. Ok, ahora, somos millones de personas que vivimos el 85 y que lo vivimos de una forma dramática, porque si bien esto se movió como nunca nos lo habíamos imaginado, en el 85 eran cientos, miles de edificios que estaban derrumbados, miles de personas que murieron, amigos cercanos, gente querida, familiares, todos, cada una de las personas que vivimos en el 85, perdimos por lo menos a una persona. Entonces, ya habíamos pasado por años de estar con el nervio, con la angustia y todo. Habíamos empezado a bajar este nivel de estrés y esto nos vuelve a meter en un shock emocional tremendo. Claro, sí. ¿Hay alguna diferencia entre quienes ya habíamos vivido el shock emocional del 85 y quienes están viviendo esto por primera vez? Sí, sí hay una diferencia, en el sentido de que las personas que fueron afectadas por otro desastre natural están más en riesgo, digamos, de poder revivir los mismos síntomas porque se acumula esta aflicción, esta angustia, revivir memorias que no son tan agradables con las nuevas memorias que tampoco pueden ser agradables. Pero también, regresamos a la parte de que todos somos distintos. Hay personas que se fortalecieron gracias a personas como por ejemplo los cuerpos de rescate que vivieron esa manera y que pudieron sacar lo mejor de ellos en ese momento. Ahora tenemos rescatistas, ¿no? Somos un cúmulo extraordinario de personas, de diferencias y cada uno vamos elaborando este momento de manera distinta. Las nuevas generaciones también, a través de no haber vivido algunas personas un shock de esta manera, claro que pueden estar un poco más en predisposición de estar más ansiosas y otras al contrario dicen, este es mi momento de ayudar, este es mi momento de crecer, de ser de beneficio.
mucho depende de cómo hayamos crecido, sido educados. Claro, ok. Ahora, otro tema que tiene que ver con el llanto. Creo que en el primer impacto del día 19, muchas personas entramos como en esta especie de, pero que no estás llorando, nada más tienes como una especie de ataque. Y muchísimas personas simplemente no hemos podido sacar una sola lágrima, cosa que, por lo que he platicado con otras personas y en experiencia propia, nos preocupa, porque sabemos que adentro hay algo que está a punto de explotar, pero por más que le hacemos, no sale. De hecho, hemos escuchado personas que dicen, quisiera ver una película muy triste para ver si ya puedo soltar el llanto. ¿Qué hacemos? Ok, esto hay que de verlo desde la perspectiva de que esta sensación que está emergiendo puede ser no necesariamente salir a través del llanto, puede salir a través de un grito, a través de gritar muy, muy, muy fuerte, de empezar a hacer ejercicio, alguna actividad fuerte. Puede ser desde una sensación de ansiedad, claro, todo lo vemos de manera distinta, y el llanto en específico es una situación que puede salir en este momento o dentro de una semana, dentro de 2 semanas o inclusive dentro de unos meses con un solo recuerdo y empezar a empezar a llorar. Esto cuando pasa más de un mes sí podría ser una indicación de estrés postraumático, es decir, la persona no puede dejar de pensar, pero sin embargo no puede expresar normalmente sus emociones. Y en el caso también del llanto es dejarlo, no presionarte, porque es como esta cosa de que normalmente debería de llorar, ¿no? Y entonces queremos presionar a nuestro cuerpo a que regrese a la normalidad. Porque vuelve la culpa. En el momento también en el que no estás llorando, te da culpa porque piensas que a lo mejor te estás haciendo insensible. Claro, qué bueno que lo sacas, qué bueno que lo mencionas, o sea, no hay que presionar a nuestro cuerpo sabe en este momento cómo actuar, si es asustarse, asustarse. Hay personas que no han podido dejar de llorar, por ejemplo, también está la otra parte, claro, ¿no? Entonces, hay que darle rienda en este momento a nuestro cuerpo que pueda y nuestras emociones que salgan, evitar en lo más posible no frenarlas ni encauzarlas a través, por ejemplo, de drogas, ¿no? Que somos una sociedad que ha aceptado mucho el uso del alcohol y otras drogas para poder sacar, ¿no? Para poder ahora sí llorar como hombres o en este caso tal vez poder olvidar las penas o inclusive decir, bueno, vamos a hacer una fiesta para que se nos pase el susto. No es lo más recomendable en este momento usar drogas de ningún tipo porque corta la evolución normal que debería de tener el cuerpo después del trauma. O sea, a ver, hay una sensación en la que quisiera tomarme algo, ponerme algo, claro, meterme algo que me ayude a ya no estar en esta crisis emocional y en esta preocupación y angustia tan grande que tengo. Pero al mismo tiempo viene esta otra parte que dice, no, porque y si no estoy atento y pasa algo, no puedo salir corriendo o no puedo accionar en tiempo. Pero sí hay personas que están optando justamente por tomar pastillas, por ejemplo, ansiolíticos, este tipo de cosas, mucho, y también, pues sí, un chupe para ver si se me baja la angustia. Entonces, lo que nos estás diciendo es que esto nos podría ser contraproducente. Definitivamente, corta un momento, una evolución normal del organismo, de la misma mente procesando el acontecimiento, se vuelve una forma de afrontar el sufrimiento que no es la recomendable. La recomendable en todo caso sería identificar tus emociones, sí, independiente de sexo, edad, profesión, inclusive los profesionales de la salud mental tenemos que estar aceptando que estamos tristes, enojados, cansados. Sin importar todo eso, uno reconocer sus emociones, platicarlas, en este caso compartirlas en sociedad, creo que es lo mejor que se puede hacer en este momento, estar con más personas. Hablarlo y tal vez, y si no nos nace necesariamente hablarlo, ver cómo las otras personas empiezan a compartirlo, empiezan a hablar sobre lo que les pasó y en ese momento encontrar un reflejo y decir, caray, eso también me pasó a mí. Entonces, esto que siento, esto que pasa, ya lo puedo identificar, tengo una noción más clara y eso nos va a empezar a reducir la ansiedad de, a ver, ¿cómo me debería de sentir en esto? No hay forma de deberse sentir en este momento, así es como estás, así es. Hay que dejar un poco el control de nuestras emociones y decir, ay, bueno, ya tengo que trabajar, tengo que ponerme bien. Híjole, esos son como sensaciones, pensamientos que van a producir más problemas a la larga, pero que si somos como muy, muy, muy demandantes con nosotros mismos, menos flexibles,
sí nos puede traer más problemas. Ok, vamos a hacer otra pequeña pausa y regreso a hacerle una última pregunta al maestro Javier Darío, que tiene que ver con este mal humor, ¿qué me ves? ¿Qué? Te dije que no fueras, tú no me tienes que decir nada, yo hago lo que quiero. También andamos muy alteraditos, venimos. Claro. Estoy con el psicólogo y maestro en adicciones, Javier Darío Ríos Castillo, del Centro de Integración Juvenil. Y bueno, esta parte donde estamos también muy alterados y todos son contestarnos feo, pelearnos, gritar, a los 5 minutos se nos quita, pero ya nos dimos un contestón, es normal. También la irritabilidad en este momento, como otra vez, en esta diferencia tan magnífica que tenemos de ser entre muchas personas, también es una de las reacciones de defensa del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, veo que muchas personas al momento de los rescates, de estar en el momento de la acción, estaban intentando quitar a las demás personas de una manera muy agresiva, así de quítate, por favor, no estorbes, ¿no? Entonces, es también una forma de proteger nuestra vida. Todas las emociones están en el servicio de eso, ¿no? A veces preguntan de repente las personas, ¿pero por qué tenemos más emociones displacenteras como el enojo, la tristeza, la ansiedad, la preocupación, y tan pocas emociones placenteras como la alegría o a veces la sorpresa? Les digo, bueno, es que es por eso, porque necesitamos más emociones displacenteras para proteger por instinto nuestra vida, están más en función de eso. Entonces, entre más reconozcamos que el sentirnos así en este momento en particular es lo necesario, entonces vamos a tener menos conflicto con eso. Y claro, o sea, también entender que no podemos estar como en este momento conflictuando con otras personas, a veces necesitamos la ayuda, cosa para la que nos sirve la tristeza, y a veces no vamos a estar tranquilos porque necesitamos pedir o buscar la forma de asegurar nuestro entorno, con familia, personas. Bueno, también este es el momento en el que hemos visto rompimientos o gente que se ama más todavía, ¿no? De repente